Vamos a ir poco a poco. Decíamos Urban Social Design Experience, eh, de eh, la experience, facilitar la ciudad colaborativa. Estamos en la quinta clase cuando Internet nos descubrió el procomún. Habla la cita de David Boller para introducir la clase como todos los días. Valor no es, no es solo una cuestión de precio, es algo que está mucho más vinculado con las comunidades y con sus relaciones sociales. Esta quinta clase está dentro de un ciclo de 3 clases vinculadas al conceptos de innovación social, donde la anterior, la que presidió, estuvimos hablando sobre el consenso, que tenía que ver más con la organización interna de los colectivos. Y en esta quinta clase ya es un poco más cómo conectamos o cómo estamos conectados entre ideas, colectivos, entornos, ese tipo de cuestiones. Antes de seguir voy a contrastar que me estáis escuchando y viendo ahora un poquito mejor. No hay fallos, me estáis viendo bien, perfecto. Entonces, si os parece, continúo, ¿de acuerdo? Lo que hoy vamos a ver, así en un primer repaso, esa idea de que los extremos se tocan, en realidad veremos cómo, para mí, el punto de partida o el interés, o cuando hablamos que Internet nos descubrió el procomún, es porque habíamos llegado a una situación o de alguna forma todavía en algunos casos se puede observar en el que los extremos más que tocarse se han chocado, pero que de la generación de un cerebro digital planetario, que puede ser esa idea de Internet, nos ha ofrecido una tercera vía donde precisamente surge el procomún como su máxima expresión. Y ahí intentaremos ver un poquito qué es y sobre qué ideas podemos recoger o son valiosas de lo que nos está demostrando el procomún o Internet para aplicarlas desde la innovación social a la construcción colaborativa de entornos. Lo que más me interesaba en el curso, en la clase de hoy, no es tanto hacer una disquisición o un planteamiento muy teórico sobre qué es el procomún, sino esa idea de lo que nos está dando Internet, de lo que Internet nos está facilitando. De alguna forma siempre, una de las opiniones más generalizadas es que las nuevas tecnologías aíslan a la gente y bajo mi punto de vista es todo lo contrario. No solo no nos aíslan, sino que nos están dando un potencial que no conocíamos hasta ahora de estar relacionados e interrelacionados y no solo eso, sino que además nos están permitiendo hacer posible cosas para las que habíamos perdido la esperanza. La esperanza, por ejemplo, de que la creación colectiva y colaborativa era posible, la esperanza de que podía haber proyectos de muchísima gente sin necesidad de que hubiera una única dirección o que estuviera una dirección hegemónica, etc, etc, etc. Sobre todo eso es un poquito sobre lo que va a ir la clase de hoy y la reflexión que os quería plantear. Como decíamos, los extremos se chocan y ahí encontramos que bueno, sobre todo a finales del siglo XX, pero durante todo el siglo XX la utopía socialista estuvo gobernando una buena parte del planeta hasta que finalmente se cayó con el muro de Berlín, pero de alguna forma eso generó que todo lo que tenía que ver con plantear el trabajo en común o el trabajo social, de alguna forma de alguna forma se puso en tela de juicio la posibilidad de desarrollar proyectos que tuvieran algo que ver con la comunidad, con lo común, con lo colectivo, con lo social, con lo colaborativo, este tipo de cuestiones. La foto trata un poco de expresar eso. En realidad, para mí, bajo mi punto de vista, la utopía socialista tenía una parte buena, muy interesante, vinculada al trabajo, a lo común, lo social, lo que nos une, pero finalmente negaba a la persona. El comunismo negaba la realidad individual de cada persona porque al final era un sistema político que planteaba que todos éramos absolutamente iguales.
En el otro extremo, por eso decimos que los extremos se chocan, nos encontramos con el mercado, que a su manera también acababa negando al individuo, porque, y esta es una, bueno, de las primeras cosas que os quería plantear para la reflexión, finalmente, en esa pelea entre la utopía socialista y la utopía de mercado, la utopía del mercado, el que siempre ha acabado perdiendo es el individuo. Son sistemas políticos y sociales que finalmente dejaban poco lugar para, precisamente por lo que venimos hablando en este curso, ¿no? La creatividad, la singularidad de cada individuo. Eh, en un modelo era por coercición y en el otro, en realidad, el modelo del mercado, cuando ha sido hegemónico, es la situación en la que nos encontramos ahora, o la que, una situación que yo creo que está cambiando, pero en la que todavía nos encontramos, nos damos cuenta que el mercado ha generado que al final también todos seamos iguales, porque el mercado llega a su punto de máxima vigencia en el momento en el que cada persona se adapta a un único producto o a lo que el mercado ofrece. Quiero decir con esto que eh, hoy todos podemos vestir la misma ropa, nuestras casas son iguales. Al final, la hegemonía, el monopolio del mercado tiende hacia simplificar tanto las cosas que nos acaba haciendo a todos también bastante iguales. En ese sentido, creo que es donde se chocan esos extremos, tanto el de un modelo como el del otro. Vinculándolo también con el tema del procomún, me resulta curioso y traigo aquí los planteamientos de la tragedia de los comunes, que no es ni más ni menos que, bueno, la definición que da la Wikipedia. Es una situación en la que al final muchos individuos que comparten cosas eh, acaban haciendo un mal uso de ellas porque al ser de todos parece ser que no es de nadie y acaban primando intereses individuales sobre ese interés colectivo. Tendría que ver con esa, para mí, con ese planteamiento que decíamos de la caída del, de uno de esos modelos, ¿no? Tendría que ver sobre todo con la utopía socialista, cuando realmente no somos capaces de respetar los límites de lo que compartimos y en lo que compartimos y se genera esa tragedia de los comunes que plantea la Wikipedia. Por el otro lado, en el otro extremo, tenemos también la tragedia de los anticomunes, que es precisamente, pues claro, lo contrario, ¿no? Es una situación en la que individuos racionales, igual que en la situación anterior, perdón, actuando de forma separada, malgastan un recurso por infraexplotado. Es decir, cuando sobre un recurso generamos demasiadas restricciones, por ejemplo, los derechos de exclusión, tiene que ver con derechos de autor, de autoría, este tipo de cosas, patentes, o estuviera distribuido entre demasiadas manos, bueno, lo que plantea la tragedia de los anticomunes es que también llegamos a no utilizarlo por infraexplotado. Eh, ese, para mí, la vinculación de estos conceptos es en lo que yo planteaba que habíamos llegado a una situación de difícil salida. Ni una situación, ni uno de los, o sea, ninguno de los escenarios era al final plenamente satisfactorio. Yo recuerdo siempre una amiga que vivió mucho tiempo en ella era de Berlín del Este, planteaba que en realidad vivían en una situación de frustración, porque ni lo que les habían vendido durante muchos años, que era Occidente, satisfacía sus necesidades, ni por supuesto el modelo en el socialista en el que habían vivido durante muchos años era también algo deseable. Creo que es un poco el planteamiento que yo quería hacer como punto de partida y cómo en esta situación en la que ni un modelo ni el otro, porque ambos en ese enfrentamiento salimos perdiendo todos, aparece esa idea aparece Internet y lo que nos puede aportar, ¿no? Como un cerebro digital planetario. Aquí os traigo varias citas que he extraído del libro que podéis ver abajo, de Planeta Web 2.0, muy interesante. Facilitaré también, cuando pongamos la presentación online a través del blog, facilitaré el enlace. Y precisamente tiene un capítulo sobre la intercreatividad donde bueno, pone varias citas
que me ha parecido oportuno traerlas, de cómo ha ido evolucionando esa idea de ese cerebro digital planetario. La primera idea que surgió fue la de la intercreatividad, un planteamiento de Berners-Lee del año 96, donde plantea que Internet se ha convertido en una herramienta de interactividad y creatividad. Este elemento, es decir, es la primera vez que empezábamos a ver cómo la creatividad empezaba a aparecer en escena y además cómo empezaba a aparecer en escena vinculada a la oportunidad de la interactividad. En el año 97, Pierre Levy publica La inteligencia colectiva, cuya tesis central, como dice, como plantea ahí la presentación, giraba en torno a la existencia de un saber colectivo. Existe una inteligencia colectiva que está distribuida y que en cualquier lugar donde haya un ser humano hay parte de esta inteligencia. Precisamente los dispositivos tecnológicos lo que nos permiten es tangibilizar esta inteligencia colectiva que ha existido siempre y hacerla visible. 5 años más tarde aparecen multitudes inteligentes, la próxima revolución social, el libro en el que Reingold plantea que la comunidad virtual en realidad es como un sistema de subculturas y de grupos espontáneamente constituidos. Posteriormente es Surbiecki quien plantea en el año 2004 que la suma de las decisiones colectivas siempre será más acertada que cualquier decisión individual, aunque sea de un experto o de un gurú. Cualquier decisión tomada de manera colectiva siempre será más inteligente que la decisión que pueda tomar un único miembro del grupo. Finalmente, en esa idea de la constitución de un cerebro digital planetario y de cómo Internet estaba permitiendo la constitución de esa inteligencia digital, conectando la inteligencia de todo el planeta, O'Reilly plantea que precisamente ese es el potencial de Internet, la conformación de una red de colaboración entre individuos, sustentada sobre una arquitectura de la participación, o lo que era lo mismo, una estructura que soporta una web, soporta la web, se potencia en la medida en que más personas la utilizan. Cuanto más personas utilizan la red, mayor es su arquitectura de participación. Y el factor determinante, finalmente, de Internet no es tanto la tecnología, que es un soporte, sino las personas que se suman a esa retícula y el potencial de transformación que tienen las ideas de esas personas. Voy a hacer una paradita simplemente por saber si me estáis escuchando, me estáis siguiendo, si va todo bien. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, bueno, esa era un poco la segunda reflexión que yo quería plantear, de cómo Internet en realidad lo que ha constituido es algo absolutamente, o está constituyendo algo absolutamente asombroso para conectar a personas y para constituir esa inteligencia digital que nos proporciona la capacidad de generar respuestas mejores que las que podríamos generar cada uno de nosotros de forma individual, por muy expertos que seamos en una materia. Esa es un poco también el corpus teórico sobre el que aterriza la idea del procomún. Ya digo, no era mi intención explicar mucho qué es el procomún o debatir mucho sobre qué es el procomún, y hay mucha información en la web. Mi planteamiento es que voy a poner un vídeo para que creo que cuenta bastante bien lo que, bueno, más o menos podríamos entender todos, o una idea global que sería interesante, bueno, que tuviéramos todos sobre lo que es el procomún. ¿Por qué juega sola? ¿Por qué nos quedamos afuera? El
esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos, y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos, educación y ciencia, el mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente, porque la naturaleza fue cercada, los espacios sociales se están privatizando, el acceso a la educación se vuelve mercancía, y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear un recurso, produce una necesidad. Quien crea una necesidad puede ganar un montón de dinero. Así deben ser las cosas, dicen los que se benefician. Y a primera vista parece lógico el argumento. Si le dejáramos la administración de los recursos a la gente, la sobreexplotarían implacablemente. Imagínese si un futsal, donde cada pastor del pueblo lleva a pastorear a sus ovejas. Pero, ¿por qué solo una? Si con 10 podrían ganar muchas más ganancias. Pero si cada pastor actuara así, el pastizal quedaría despojado en poco tiempo y la comunidad perdería sus medios de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa, acuerda reglas, asume responsabilidades por los bienes comunes, sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos y sabe que todos se necesitan mutuamente. Los beneficios de unos son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado por una comunidad que se da sus propias reglas y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo, para todos, tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura o en Internet. Es una idea que se vive todos los días en el mundo entero y sin la cual no podríamos tampoco pensar respuestas para los grandes desafíos, como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bueno, espero que lo hayáis podido ver. ¿Sí? Perfecto. Sigo avanzando, por tanto, con la presentación, si os parece. Una vez que más o menos hemos planteado qué es esa idea del procomún, y yo creo que está más o menos expresada, la última parte que a mí me interesaba tratar con vosotros a forma de reflexión, y os pido disculpas porque la clase de hoy ha sido un poquito accidentada. Si alguien se ha incorporado tarde, hemos tenido algunos problemas al principio y hemos tenido que reiniciar la conexión. Lo que me interesaba también volcar como reflexión es esto, ese desarrollo de lo que está ocurriendo en la red, ese mundo virtual que es Internet, qué tipo de oportunidades nos ofrece en el mundo no virtual, en la calle, en el espacio físico, en el espacio público. Bueno, el espacio público en realidad tiene varias dimensiones, pero sobre todo en entornos físicos, ¿de acuerdo? Y básicamente aquí la propuesta que os traigo es que reflexionemos sobre esos conceptos que Internet nos ha demostrado que son posibles, por ejemplo el del peer-to-peer, una red entre pares, en principio planteada para las computadoras, hasta qué punto podría ser vinculada o se puede replicar en nuestros entornos físicos. La definición es una red en la que todos o algunos aspectos funcionan sin
clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. ¿Qué repercusión podría tener aplicar eso en la construcción del espacio físico, por ejemplo? La idea del código abierto eh, como software distribuido y desarrollado libremente. Pueden ser esas sillas, por ejemplo, plantadas en la calle, pueden ser equiparables al código abierto y pueden ser una metáfora precisamente de eso que Internet está construyendo y nos está demostrando que es posible construir en entorno virtual, en el entorno físico. La idea del Creative Commons, que bueno, sobre todo en el entornos digitales se plantea como la posibilidad de crear un modelo legal, de licenciar contenidos. Aparece ya la idea de que se generan contenidos, Internet está generando contenidos y aquí yo creo que se podría reflexionar y debatir mucho y de hecho imagino que es algo que está caliente en este país, está ahora en el foco de atención. Yo personalmente, por ejemplo, pienso que cualquier contenido que se genera con dinero público debería licenciarse con licencia Creative Commons. Incluso, y esto lo dejo también para la discusión luego en el debate, creo que cualquier contenido, no solo que se genere con dinero público, sino que se genere en espacio público, debería ser licenciado con Creative Commons, porque es algo que extraemos del Commons y debemos devolverlo al Procomún. Este es un planteamiento, pero ya digo, lo retomamos si queréis en el debate. Eh, Fantástica esta imagen del proyecto de Commons Factory que dirige OSFA, José Pérez de Lama, en este caso una intervención en la plaza de Santa Ana, que llamaron el Mutant Bruce. ¿Hasta qué punto la web 2.0 no nos está diciendo precisamente eso, que podemos generar entornos de interacción donde, bueno, podemos diseñar aplicaciones, esos widgets, o la idea del widget urbano, por ejemplo, donde las personas puedan ser partes del diseño y del contenido que se genera, de la experiencia que conlleva tanto el proceso de diseño como el proceso de elaboración. Eh, o el concepto del prosumer vinculado a la ciudadanía, el prosumer como la vinculación entre el producer y el consumer, entre el productor y el consumidor. El ciudadano puede seguir siendo consumidor, pero también puede ser el productor de su propio espacio público. La fotografía pertenece a la iniciativa Parking Day, que recupera de forma puntual plazas de aparcamiento en ciudades con alto colapso de tráfico, por ejemplo el caso de Nueva York, eh, la recuperación por parte de ciudadanos de ese espacio, simplemente ocupándolo con un poco de césped artificial o sintético y con un sillón, con unas mesas. Bueno, es un ejemplo para mí también del prosumer vinculado al espacio físico y en realidad son varias ideas que creo que nos dan una pista de lo que nos ha descubierto el Procomún y de hacia dónde podemos encaminar esa lectura de lo positivo que tiene los desarrollos que desde hace una década y media se vienen desarrollando en Internet. Eh, para acabar la clase, presentar la clase del lunes que viene, todos creamos, todos compartimos, donde buscaremos precisamente hablar de herramientas en concreto, tanto de software libre como herramientas libres en la web que nos permitan poner en marcha o que nos permitan eh, de alguna forma articular los procesos de participación que queramos desarrollar. Eh, Os pido disculpas una vez más porque ha sido quizá un poco atropellado con todo el problema de la tecnología, pero más o menos hasta aquí son los contenidos que yo traía para la clase de hoy y bueno, me pongo a vuestro servicio si os parece, que empecemos el debate. Por mi parte no tengo problema, si Francesco lo considera oportuno, de que el debate se pueda extender un poquito más allá de las 7. ¿De acuerdo? Porque básicamente tenemos 15 minutos. ¿Algún comentario?
Bueno, mientras surge o no surge algún comentario, eh, también al principio de la clase, y no sé si llegasteis a escucharlo, cuando hablábamos un poco de los puntos de la información, bueno, comentar con vosotros que estamos ya con las tutorías muy avanzadas, hemos hecho la segunda, la tercera tutoría se plantea entre la sexta y la octava clase y tiene entre el día 4 y el 18 de abril, y en ella seguiremos avanzando sobre la concreción de vuestros proyectos. Y también hemos activado ya la fase de encuentro entre proyectos, a través del blog de Posterus. Recojo una pregunta de Francesco que dice: cuando todo proyecto que venga de dinero público debería ser Creative Commons, ¿sí? No sé qué quieres, Francesco, que siga, que avance por ahí. Es una reflexión, bueno, personal y eh, extraída de mi trabajo, por ejemplo, con la administración pública. En realidad, eh, el dinero público es un bien común y, por lo tanto, aquello que se genere con el dinero público, bajo mi punto de vista, debería tener una licencia de Creative Commons. Las licencias de Creative Commons también son flexibles, pero en cualquier caso es devolverle a la comunidad lo que se ha extraído de la comunidad. Las ventajas que tendrían los ciudadanos de este planteamiento es que en realidad podrían disponer eh, para, o sea, podrían disponer de los resultados de los proyectos y de los contenidos de los proyectos para su propio uso. En función del nivel de restricción que tuviera la licencia, que podría ser simplemente comentar, es decir, la licencia se llama como atribución, que es comentar la obligación de citar de dónde se ha extraído esa idea, o si se quiere usar con usos comerciales o si no, bueno, lo que son las licencias Creative Commons, yo creo que todos las conocéis, si no me preguntáis. Eh, para mí la principal ventaja es que se estimularía mucho más la creación y la creatividad, y permitiría expandir el concepto de lo público. No sé si Francesco te he contestado o quieres que, que que me extienda un poco más. Vale, una pregunta de Jordi y Francesco. Eh, Jordi y Francesco me plantean si existe alguna diferencia entre los conceptos procomún, común y público. Eh, bueno, en realidad eh, los bienes comunes son aquellos bienes que son de todos. Eh, y, y por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad también para con ellos. Eh, no necesariamente, siempre que hablamos de procomún, estamos hablando de lo público, pero sí que para mí, vinculado al espacio público, el redescubrimiento del procomún nos está devolviendo una dimensión sobre la calle, que es el espacio, o sea, sobre el espacio público por definición, muy interesante. Eh, en realidad, eh, podrían existir procomunes de grupos privados, ¿de acuerdo? Pero el concepto, en su sentido más amplio, es sobre aquellos bienes que son comunales, incluso de la propia humanidad. Por poner un ejemplo, para mí el concepto de huella ecológica incide o plantea información sobre esa idea del procomún, que es el planeta, y de qué uso hacemos cada uno del procomún, en qué medida nos extralimitamos o no nos extralimitamos.
para mí sí que existe una relación muy clara entre lo público y el procomún. Y ahí no solo existe, sino que creo que además estamos en ese momento de la tragedia de los comunes, por un lado, es decir, no somos conscientes, el ciudadano no es consciente de su papel como ciudadano, de salvaguardar lo común y de respetar los límites de su acción, y, y combinado con la tragedia de los anticomunes, es decir, en cuanto podemos, privatizamos y hacemos para nuestro uso exclusivo aquello que es del procomún o público. No sé si contesto con esto a la pregunta. Perfecto. Veo una pregunta. Bueno, Sonia nos hace un comentario. Ella plantea que vio una conferencia del antropólogo Manuel Delgado en la que distinguía entre común y colectivo. Sí, para mí, bueno, no sé exactamente en qué términos Manuel Delgado lo hacía. Sonia aclara que entender lo común era lo que se instituía desde fuera y lo colectivo, imagino, lo que compartían eh, lo que, lo que se construía entre todos. Yo en realidad eh, eh, yo establecería una diferencia entre colectivo y colaborativo. Lo colectivo es lo que construimos entre todos y lo colaborativo es lo que queremos construir entre todos. Porque hay cuestiones, hay veces que nos vemos inmersos en procesos colectivos mmm, que no necesariamente implican necesariamente implican que se constituyan en un entorno colaborativo. No sé si eh, lo digo añadiéndome al comentario de Sony, no sé qué os parece esta diferenciación entre lo común, lo colectivo y lo colaborativo, si exactamente son lo mismo o, o no lo son. Es interesante la aportación que hace Sonia, que ella plantea que la memoria común de una ciudad es la que se puede encontrar en cualquier libro, pero la memoria colectiva incluye otros factores interiores o diferentes. Más ejemplos entre colectivo y colaborativo. Bueno, la ciudad, eh, la ciudad por definición es un espacio colectivo. Convivimos muchísimas personas. El hecho de ser un espacio colectivo no significa que sea un espacio colaborativo, porque, por ejemplo, las muchísimas personas que vivimos en una ciudad no necesariamente compartimos un objetivo. No sé si aclara un poquito más lo que Francisco me planteaba. En ese ejemplo, lo común sería el espacio físico de la ciudad, lo colectivo sería el espacio, el encuentro, el espacio público, y lo colaborativo sería precisamente ese objetivo, eh, esos procesos de trabajo de innovación social en la que nos viéramos inmersos. Sí, a veces estos conceptos son un poco pesados y es difícil establecer las diferencias, pero precisamente yo creo que la lectura de la web, o sea, de lo que nos ofrece Internet,
evidencia muy claramente este tipo de cosas de las que estamos hablando. Sonia plantea que si lo que yo me refiero es que el hecho de que vivamos todos juntos no significa que podamos decidir el cómo, algo así. Bueno, exactamente a lo que yo me refiero es que el hecho de que vivamos juntos no significa que compartamos que compartamos experiencias, que compartamos, que seamos, que tengamos algo en común. Eh, Volvemos a introducir el concepto de común, perdóname. Eh, Estamos en un momento en el que creo es emergente también cada vez más el hecho de pertenecer a un lugar y la identidad tiene que ver mucho también con la proyección que hacemos de ese espacio y de cómo queremos vivir la vida allí. El hecho de compartir espacio con una persona no significa que compartamos esa proyección de hacia dónde queremos que vaya nuestra vida o cómo sería una mejor manera de vivir la experiencia urbana. No sé si, Sonia, más o menos te he contestado. Yo quería retomar también esa idea de hasta qué os parece el planteamiento de que todo aquello que ocurre en un espacio público debería licenciarse con licencia Creative Commons. Si eso es admisible o no es admisible. Pongo un ejemplo. La plaza mayor de una ciudad española en la que hay un concierto eh, de alguna mega estrella del rock. ¿Eso debería licenciarse con Creative Commons o eh, es aceptable que tenga derechos de autor? Jordi, sí, Jordi plantea si hay alguna referencia en web o bibliografía para profundizar en estos conceptos. Hay varias. Yo os voy a, si os parece, hacemos como en otras ocasiones, en la presentación, antes de colgarla en la web, eh, antes de colgarla en la web, le pongo enlaces, os pongo unos enlaces para que podáis profundizar en estos conceptos. Sobre la pregunta que hacía, Sonia dice que sí, que para ella debería licenciarse con Creative Commons. Rubén plantea que si la plaza o el concierto, yo hablo de la experiencia, de ese momento, es decir, de cualquier manifestación que ocurra en un espacio público, si es algo que de alguna forma se ha beneficiado del procomún, que es ese espacio público, si eso no debería devolverse licenciado como una licencia, por ejemplo, Creative Commons, una licencia eh, coherente con el procomún. Sí, pero incluso Rubén plantea que la plaza ha surgido de fondos públicos, aunque no hubiera una intervención, aunque simplemente si es propiedad de lo público, si está ocurriendo en la esfera de lo común, de lo que compartimos, del procomún, hasta qué punto no se está beneficiando de ese espacio, de ese entorno. Ya digo que es un planteamiento que además no creo que ahora mismo sea muy políticamente correcto, pero que yo creo que por lo menos conviene reflexionar un poco sobre él. No sé si surge alguna pregunta más, alguna otra cuestión. Os recuerdo, como decíamos, que la tercera tutoría, muchos de vosotros me lo preguntabais, la vamos a desarrollar entre el 4 y el 18 de abril, entre la sexta y la octava clase. Eh,
No, Jordi, no, yo no planteo, no planteo, Jordi plantea, me dice que los conciertos que ocurren en su ciudad, en Barcelona, normalmente son gratuitos, pero que los artistas cobran, que si en el caso de Creative Commons no deberían cobrar. No, no es ese tanto el planteamiento. Una persona que realiza un trabajo debe cobrar por ese trabajo. Mi planteamiento es sobre el contenido que se genera de esa experiencia. Si alguien graba ese concierto, si puede, por ejemplo, ponerle una, eh, una licencia de derechos de autor. Si alguien hace una fotografía de ese concierto, si puede licenciarla como, con copyright. Si alguien escribe sobre ese concierto, si es legítimo licenciarlo con copyright. Por supuesto que las personas que trabajan, que hacen, que dan ese concierto, deben cobrar por su trabajo. Yo no entro a decir cuánto, pero deben cobrar por su trabajo. Ahora, el contenido que se genera en esa experiencia, ¿hasta qué punto es legítimo que se licencie con un copyright? ¿Hasta qué punto es legítimo que yo vaya con mi cámara de vídeo o mi cámara de fotos y de algo que es del procomún, yo genere unos contenidos que licencio como particulares? Y por lo tanto, excluyo a cualquier persona de su libre utilización. Bueno, veo que van saliendo cositas en la discusión. Eh, en realidad estamos, creo, demasiado acostumbrados y lo damos por verdad absoluta, esa idea de que la creación puede ser algo que ocurre de forma hermética en el cerebro de una persona. Y yo, personalmente, estoy profundamente en desacuerdo con esta idea. No creo que haya ninguna idea absolutamente original. Por lo tanto, soy un firme defensor del Creative Commons. Creo que cualquier idea, por definición, es del procomún, porque no vivimos nadie en burbujas, todos recogemos ideas de algún sitio y las devolvemos a algún otro. Entonces, bueno, para mí, por ahí creo que está bastante en crítica esa idea de que podamos ponerle derechos de autoría a prácticamente ninguna de las ideas que tenemos o de las cosas que planteamos. Sonia plantea que nos imaginamos si un electricista cobrara, aparte de su trabajo, por colocar un enchufe de forma original. Sí, sobre todo imaginémonos que un electricista, además, quisiera que cada persona que utilizamos su enchufe le tuviéramos que pagar un canon, que es, por ejemplo, lo que ocurre cada vez que yo tengo que reproducir en público un CD, por ejemplo. ¿Sería legítimo que ese electricista estuviera pidiendo cada vez que nosotros enchufamos un aparato eh, derechos de autoría, por ejemplo? Bueno, surgen preguntas importantes. Francisco plantea que si la originalidad no existe entonces, que si ha sido una invención. No entiendo exactamente la pregunta. Ah, sí, realmente es un problema complejo. Yo por eso decía que no tanto de dar soluciones o de resolverlo, sino sobre todo mi intención era compartir con vosotros inquietudes y dudas e incertidumbres. Respecto a esta cuestión del procomún, para mí lo que sí es clave es que Internet y el mundo virtual que representa Internet nos ha devuelto la esperanza de que construir espacio público de forma colaborativa es posible, porque Internet lo que nos ha devuelto es la esperanza de que la creación colaborativa es posible y aterrizar esos conceptos hacia el espacio público, hacia la construcción de espacio público me parece realmente urgente y muy enriquecedor para todos.
sale mucho el concepto de los artistas y bajo mi punto de vista en realidad cada persona, como decíamos desde el principio, es creativa y por lo tanto cada persona es una obra de arte o cada persona es un artista. Eh, Francesco trae a referencia el ejemplo de esta experience, donde este contenido, lo que estamos haciendo entre todos, está abierto. Eh, lo que de alguna forma está remunerado es el trabajo, en este caso, por ejemplo, mío, del consultor o de Francesco, nuestro trabajo por acompañar a los proyectos, pero no por el contenido que generamos. El contenido simplemente se comparte. Lo que de alguna forma estaría remunerado es el trabajo de acompañamiento a los proyectos. Y había una pregunta, voy a intentar retomarla, eh, ¿dónde está el límite? Plantea Anne, ¿dónde está el límite de que para ella todo podría ser procomún? Bueno, en realidad es un poco lo que decíamos, ¿dónde estarían los límites de los recursos, del procomún en los recursos naturales? Realmente eh, quizá estemos en ese sentido ante un cambio importante de modelo y quizá la caída de la sociedad industrial que defendía esos dos polos opuestos que decíamos que se chocaban, el socialismo y el capitalismo, también precisamente Internet nos está planteando eso, que quizá hay una sociedad postindustrial donde en realidad el valor no sea tanto el poder vender algo sobre lo que yo licencio, sino otro tipo de valores. Plantea en ese sentido, Francesco, si precisamente esta idea del Creative Commons es adaptable a una sociedad basada en el consumo económico. Eh, no, en realidad nuestra sociedad de consumo se fundamenta precisamente sobre todo lo contrario, sobre esa idea de las clases creativas, sobre esa idea de los artistas, sobre esa idea de que unos pocos son los que tienen capacidad de crear y los demás, por lo tanto, lo que nos queda es la capacidad de consumir lo que esas personas crean. Eso es lo que creo que Internet ha dinamitado. Ese planteamiento es el que Internet, a través de todo esto que hablábamos en la clase, está poniendo en cuestión y está poniendo, no está poniendo en cuestión, está evidenciando que hay alternativa. Anabel plantea que si todo sería de todos, esto generaría una sociedad de perezosos. No necesariamente, y aquí hay un trabajo muy interesante vinculado a las comunidades de software libre, en la que todos de todos, es decir, el desarrollo de proyectos de software libre con el código abierto, donde se libera el código, la creación es de todos, pero en realidad habrá algunos perezosos y otros no necesariamente, porque también hay otra serie de valores, por ejemplo, el aportarle a tu comunidad y el sentirte reconocido por tu trabajo, que pueden mover a la gente a desarrollar actividades. Esa es una de esa es una de las premisas, esa idea de los perezosos sobre la que se sustenta precisamente la justificación de la sociedad de consumo. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco, o sea, admito que pueda ser un planteamiento. Jordi plantea, sin embargo, que en realidad ya somos una sociedad de perezosos. Yo no sé si de perezosos o precisamente el convertirnos exclusivamente en consumidores nos hace perder todas las habilidades y capacidades de crear cosas. Y no es que realmente seamos perezosos, sino que al final lo que acabamos es convirtiéndonos en incapaces. También esto sería interesante debatirlo. Rubén plantea que sí derivaríamos hacia una sociedad de servicios y no de productos. Eh, y Anne plantea que cómo articular cómo es una sociedad de consumo. Que estamos, por supuesto, muy verdes en articular la actividad económica emprendedora y la idea del Creative Commons. Eh, sí, pero ahí también están surgiendo experiencias muy interesantes, como por ejemplo las experiencias de crowdsourcing, en la que entre muchos, se puede financiar proyectos a través de la red.
En realidad esto es lo que creo, que es un poco la idea que os quería traer, que está cambiando profundamente y que está en la esencia de la transformación de cómo serán los espacios públicos o lo que entendemos por espacios públicos en el futuro. Y Rubén plantea que lo importante entonces no sería el álbum, el editar un CD, sino la experiencia del concierto, poniendo un ejemplo. Sí, creo que es un poco lo que estamos planteando. Eh, Conocemos a muchos artistas de los que yo dudo, por ejemplo, que pudieran, no quiero ser tampoco estudiante crítico, pero que pudieran defender su música en directo. El artista, el que no tiene problema para hacer arte o expresar su arte en cualquier momento, a lo mejor tampoco tiene esa necesidad de vender exclusivamente el álbum. Puede defender su arte en directo, en la experiencia. Francesco plantea eso, que quizá no seamos creativos porque solo somos consumidores. Sí, yo comparto esa idea. Comparto la idea de que al final el ser consumidores nos vuelve individualistas y nos vuelve incapaces de... O sea, el consumo, el optar por la opción de comprarlo todo, para mí, la perversidad que genera es que llega un momento en el que nos vemos incapaces de crear nosotros algo. Y quizá un poco recuperar la idea que plantea Francesco de lo que es esta experience. No es gratuita, pero el conocimiento que genera o el contenido que genera sí es compartido. Es Creative Commons, es del Procomún. No es gratuita porque genera una experiencia, genera un proceso de trabajo que ese es el que eso es sobre lo que es decir, lo que se remunera. Pero no le ponemos un copyright a nadie sobre lo que estamos viendo y trabajando en las clases. Sonia plantea que cuando la música empezó a registrarse también los artistas tuvieron miedo porque si hasta entonces tocaban en directo y ahora nadie iba a los conciertos, ¿a qué se iban a dedicar? En realidad creo que sí, que es un debate muy interesante, pero que yo creo que está el debate súper caliente. Sí, sí, creo que sería oportuno, si os parece a todos, cortamos a las 7:15, hemos empezado aproximadamente entre las 6:15 y las 6:20, la segunda sesión. Eh, bueno, para mí lo que precisamente quería traer a la discusión del curso eran este tipo de cuestiones, que Internet las está poniendo profundamente en duda y nos está enseñando que hay otros modelos posibles que están en la base de lo que hoy conocemos también como innovación social y de la que este curso, por ejemplo, es un fiel reflejo de cómo cada vez hay más posibilidades de generar contenidos y que esos contenidos pasen a formar parte de un procomún, de una inteligencia planetaria que construimos entre todos, porque ninguno de nosotros le pone restricciones o los registra con una patente o con un sello de copyright, por ejemplo. Por mi parte, para mantener un poco el formato de lo que ha sido el curso, y os pido disculpas por los problemas de conexión que haya podido surgir durante la clase. Espero que no vuelvan a ocurrir. Os agradezco mucho que hayáis decidido permanecer 15 minutos más de vuestro tiempo, lo cual os agradezco. Eh, y os recuerdo sencillamente lo que decíamos, que el blog está operativo, que es nuestro pequeño procomún y nuestra pequeña aportación al procomún, por lo tanto sería interesante que la dinamizáramos entre todos y, y que la tercera tutoría tendrá lugar entre la sexta y la octava clase, es decir, entre el 4 y el 18 de abril. Desde la coordinación de la Experience os mandará como siempre un calendario para que podáis elegir la fecha que más os interesa. Para cerrar, yo recojo lo que plantea Jordi,
de que necesariamente esto nos conduciría a un mundo mejor. Yo lo comparto, aunque parezca una utopía, pero en realidad veíamos al principio que el mundo se construye de utopías, se construyó con la utopía socialista, se construyó con la utopía del mercado. Nosotros podríamos tener nuestra utopía de un mundo colaborativo en el que entre todos cuidáramos ese procomún que en realidad es la sociedad eh, y es el planeta en el que vivimos. Por mi parte, nada más, me despido de vosotros, un abrazo fuerte y espero veros en la próxima clase, la semana que viene, mismo canal y misma hora. Un fuerte saludo.